Durante todos los años de su reinado, la tierra de Gales no podría haber estado más cerca del corazón de mi madre. Se suponía que sería una celebración, una fresca tarde de primavera, de esas que la prensa británica suele describir como majestuosas. El rey Carlos III, de porte firme pero tez pálida, se encontraba tras el podio del Real Colegio de Agricultura. Estaba allí para hablar sobre el cambio climático, la preservación de la tierra y el legado, temas que ha defendido durante décadas. Las cámaras estaban grabando. La multitud estaba de pie. La transmisión en vivo acababa de superar los 3 minutos. Entonces sucedió. La mano derecha del rey tembló a media frase mientras hablaba del sagrado equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Se le aflojó la mandíbula. Sus ojos parpadearon. Y antes de que nadie pudiera procesarlo, el rey Carlos se desplomó en el suelo. Jadeos, gritos, pasos apresurados. La transmisión en vivo se congeló. El personal real se apresuró a cortar la transmisión. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. En ese breve y brutal momento, capturado por miles de personas que lo veían a través de teléfonos, televisores y gradas de prensa, la corona pareció romperse. No fue un simple tropiezo, ni una retirada elegante. Fue una caída, improvisada, implacable y pública. En cuestión de minutos, los funcionarios del palacio corrían a toda velocidad. Las fuerzas de seguridad habían cerrado el lugar. Aparecieron los paramédicos. El príncipe Guillermo, que asistía a otro evento en Berkshire, se marchó abruptamente. La comitiva de Camila fue desviada. Kate Middleton no estuvo disponible durante casi media hora, lo que los corresponsales reales calificaron inmediatamente de inusual. A las puertas del palacio, comenzó a formarse una multitud. Para cuando la BBC interrumpió su emisión vespertina para informar del incidente, el mundo ya se planteaba la pregunta que la firma ha trabajado durante décadas para evitar. ¿Y si el rey no se levanta? Durante años, Carlos había sido la personificación de la continuidad, el hombre que esperó más que cualquier heredero en la historia moderna, solo para entrar en una monarquía fracturada, marcada por el escándalo, el dolor y el cambio generacional. Muchos se preguntaban si su reinado sería simbólico, breve o silencioso. Nadie esperaba que se tambaleara tan violenta y rápidamente. Ahora corren rumores de estrés, condiciones subyacentes y una monarquía obligada a actuar con contingencia entre bastidores mientras intenta proyectar fuerza hacia afuera. Nadie, ni siquiera la prensa, puede negar lo que presenció. La monarca cayó, y por primera vez desde la muerte de Isabel, el pueblo británico despierta a una realidad aterradora. La corona aún brilla, pero su peso empieza a fracturar al hombre que la sostiene. Hay un sonido que aún atormenta a los presentes. Ni un golpe sordo, ni una exclamación colectiva, pero la voz de Carlos se desvanece. Según un testigo presencial en la tercera fila, el rey habló en voz baja y más despacio de lo habitual. Mantenía una postura erguida, pero su rostro parecía enrojecido. Algunos asumieron que era la emoción, otros, el calor. Pero entonces su frase terminó abruptamente. En medio de un pensamiento o una respiración, no terminó la palabra, observó el invitado. Fue como si alguien le hubiera dado una pausa. Sintió un temblor en la mano, un parpadeo demasiado largo, y luego un colapso. No un desplome elegante, sino una caída repentina, sin protección. Simplemente se desplomó, dijo un alto funcionario de Palisade que pidió el anonimato. No hubo ninguna advertencia. En un momento estaba hablando, y al siguiente estaba en el suelo. Eran las 15:14 hora local. El personal de seguridad fue el primero en actuar, seguido por los auxiliares. El personal médico del evento se apresuró a salir del fondo del salón, zigzagueando entre las sillas y los atónitos dignatarios. En cuestión de segundos, la sala pasó del silencio majestuoso al caos absoluto. Un miembro del personal intentó levantar a Charles, mientras que otra persona le sujetó la muñeca, buscándole el pulso. A pesar de la orden de apagar las cámaras, ya habían grabado demasiadas imágenes. Nos ordenaron que interrumpiéramos la transmisión, admitió un empleado de Royal Communications. Sin embargo, la transmisión estuvo activa durante al menos 20 segundos después de su caída. La gente lo vio, y no solo dentro del recinto. Miles de personas en todo el Reino Unido lo veían desde sus teléfonos. Fans de la realeza, observadores políticos y estudiantes que estaban pendientes de sus tareas escolares presenciaron la caída del rey. Tras el corte de la transmisión, comenzaron las especulaciones. Se trató de un derrame cerebral, un infarto o un desmayo.
Nadie lo supo. Pero dentro del salón de eventos, la tensión era intensa, con algo más que miedo. Negación. Hubo un momento, recordó un invitado, en el que todos se quedaron allí parados. Nadie quería moverse, como si no lo hubiéramos reconocido. No habría sucedido. Pero sucedió. El pánico tras bambalinas fue inmediato. Los paramédicos del hospital cercano llegaron en 8 minutos. Según los primeros informes, Charles fue colocado en una camilla, pero solo después de recuperar parcialmente la conciencia. Estaba murmurando. Según informó un testigo, no sabía dónde estaba. Dijo algo sobre la reina. Sin embargo, la frase que nadie quería oír ya había circulado entre dos empleados del palacio, a pocos metros de la escena. Tenemos que empezar a construir el puente de Menai. Ese es el nombre en clave del plan oficial para la caída del rey. Y solo decirlo, aunque fuera hipotéticamente, les dio escalofríos a todos los que lo oyeron. Nunca había visto tantos teléfonos sonando a la vez, dijo un funcionario de prensa del palacio. Todos intentaban adelantarse. Pero lo cierto es que no nos adelantamos a nada. El rey se desplomó, públicamente, visiblemente, y no pudimos ocultarlo. Carlos fue trasladado en ambulancia a las 15:30, flanqueado por coches patrulla sin distintivos. La ubicación del hospital no se reveló inicialmente, una medida de seguridad que solo alimentó la especulación. El palacio emitió un comunicado a las 15:52. Su Majestad el Rey sufrió un problema de salud temporal durante el compromiso de hoy. Fue trasladado al hospital para observación como medida de precaución. Está consciente y se comunica con el personal. Se proporcionarán más actualizaciones próximamente. ¿Y qué había dentro del palacio? No había calma. ¿Por qué? Independientemente de cómo lo encuadraran, las imágenes eran evidentes. La ilusión de control, continuidad y serenidad, cuidadosamente cultivada por la monarquía, se hizo añicos en los primeros minutos, con un colapso silencioso, una camilla y una multitud de empleados que desaparecieron abruptamente. Mientras el cuerpo del rey Carlos era trasladado a toda prisa por una salida trasera segura del Real Colegio de Agricultura, los teléfonos del palacio comenzaron a sonar. Los cortesanos dentro del palacio de Buckingham estaban desorganizados. Desde la muerte de la reina Isabel, la maquinaria real no había sido tomada por sorpresa. Y esta vez, no se trataba de un momento de duelo cuidadosamente orquestado. Era una emergencia médica en tiempo real que el público había presenciado de primera mano. No se suponía que sucediera así, susurró un miembro del personal, no frente a las cámaras, no frente al mundo. 15 minutos después del derrumbe, las puertas del palacio se cerraron. El estandarte real seguía ondeando como un recordatorio deliberado de que el rey seguía vivo, pero en el interior, el ambiente estaba cargado de miedo. Los auxiliares comenzaron a revisar agendas, se cancelaron citas y se hicieron llamadas internacionales. Según se informa, el jefe del protocolo real le gritó a un asistente subalterno cuando no pudieron encontrar el informe actualizado de la cadena de mando para una crisis activa. En medio de todo, dos preguntas destacaron por encima de las demás. ¿Dónde está la reina Camila? ¿Qué le decimos a Guillermo? Camila tenía previsto asistir a un almuerzo privado en Mayfair con miembros selectos de la Liga de Mujeres de la Commonwealth. Sin embargo, según fuentes confidenciales, nunca lo logró. Cuando le informaron, supuestamente le indicó a su chofer que se desviara a Clarence House, donde podría recibir información en privado. Pero para cuando llegó, Charles ya iba camino al hospital. Fue entonces cuando las cosas empezaron a resquebrajarse. Ella caminaba de un lado a otro, dijo una fuente cercana a su círculo íntimo. Le tiemblan las manos. Está completamente fuera de sí. Otro asistente añadió que le gritó a un empleado que mencionó la transmisión en vivo. Ni se te ocurra decirme que esto ya está disponible, exclamó. Sí, lo fue. Mientras tanto, el príncipe Guillermo fue expulsado de una mesa redonda económica en Berkshire. La seguridad registró el edificio. Minutos después, se vio su coche alejarse, no hacia el hospital, sino directamente al Palacio de Buckingham. Esto, según los expertos, fue significativo. No fue a ver a su padre, tuiteó un corresponsal real. Fue a asumir su cargo, cualquiera que fuera en las próximas horas. A las 16:15, los miembros de la realeza se encontraban en reuniones de emergencia. Según fuentes, en menos de una hora se inició una videollamada segura con la princesa Ana, el príncipe Eduardo y asesores de alto nivel. Según informes,
La princesa Ana estaba furiosa porque no se había dado ninguna advertencia temprana sobre la salud de Carlos, insinuando que el palacio había estado minimizando los síntomas durante semanas. Catalina, princesa de Gales, estuvo fuera de alcance durante casi 30 minutos dentro del castillo de Windsor. Cuando finalmente respondió, despejó su agenda de inmediato y fue vista saliendo en un vehículo negro sin decir nada. No estaba en pánico, dijo una fuente. Se estaba preparando. Sin embargo, fue el supuesto comportamiento de la reina Camila lo que atrajo la mayor atención dentro del palacio. Estaba llorando, dijo un lacayo que pidió permanecer en el anonimato. No era una actuación, era un dolor real. En cierto momento, se la escuchó preguntarle a un miembro del personal, ¿y si no se recupera de esto? ¿Y qué pasa ahora? Y fue entonces cuando se reanudó el susurro, el mismo que se escuchó en el lugar del derrumbe, el puente de Menai. No era momento de activarlo. Todavía no. Pero era necesario desempolvar el protocolo, la planificación y la contingencia. Por si acaso. ¿Por qué? Como dijo claramente un cortesano, el rey cayó. Eso lo cambia todo. A las 5 de la tarde, Londres estaba en silencio. Las tiendas permanecían abiertas. Pero la radio tenía poca cobertura. Las televisiones y los pubs alternaban entre la cobertura deportiva apagada y las sombrías noticias de última hora de la BBC. La gente no gritaba. Estaban mirando la pantalla. Esperando. En todo el país, los titulares eran los mismos. El rey Carlos se desploma en pleno discurso. Se desconoce su estado. Pequeñas multitudes ya se habían congregado en Windsor, en las afueras de Balmoral y a las puertas del Palacio de Buckingham. Ni turistas, ni fanáticos de la realeza. Británicos comunes y corrientes, algunos con flores, otros con banderas británicas bajo el brazo. Una mujer de unos 70 años cerca del Palacio de Kensington le dijo a un reportero de Sky News, estuve allí cuando murió Diana. Esto tiene esa sensación, es diferente, pero el ambiente es el mismo. Y en línea, caos. Twitter ahora X estalló a los pocos segundos de que se cortara la transmisión en vivo. #King Charles, #Buckingham. Ha muerto el rey. Ha muerto Camila. ¿Ha muerto Guillermo? ¿Ha muerto la reina Catalina? Todo es tendencia. Todos están escalando. Un video, tembloroso y granulado, pero inconfundible, mostraba a Charles desplomándose antes de caer al suelo. Antes de que transcurriera una hora, ya había recibido más de 20 millones de visualizaciones. Los equipos de relaciones públicas de la realeza emitían reclamaciones de derechos de autor en tiempo real. Pero era como intentar tapar una presa con agujas de coser. No es solo que se desplomara, declaró un comentarista estadounidense de la CNN. Lo vimos. Los monarcas no caen ante las cámaras. Los monarcas no están destinados a caer. Pero él cayó. Y cuanto más se prolongaba el silencio en el palacio, más sombrías se volvían las especulaciones. A las 6 p.m. La BBC había interrumpido toda su programación habitual. Radio 4 cambió a modo de noticias continuas. Los trajes negros comenzaron a aparecer en el aire. Según una filtración médica no confirmada del hospital, Charles perdió el conocimiento 2 veces mientras era trasladado a urgencias. Otro tweet, ya eliminado, afirmaba que médicos de alto rango llevaban semanas preocupados por arritmias cardíacas. Nada de esto fue verificado. Todo se consumía más rápido de lo que podía corregirse. Mientras tanto, los líderes mundiales comenzaron a reaccionar. En francés, el presidente Macron escribió, Francia se solidariza con el Reino Unido en la preocupación y la esperanza. El presidente Biden declaró, nuestros pensamientos y oraciones están con su majestad y el pueblo británico. Incluso el Papa envió un breve mensaje, deseando paz, salud y fortaleza para un siervo de la unidad. Sin embargo, el ánimo en Gran Bretaña no era muy alentador. Todo estaba en calma. La respiración colectiva se suspendió. El segundo comunicado del Palacio, emitido a las 18:45, agravó la situación. Su Majestad permanece bajo observación. La Casa Real agradece la preocupación del público y proporcionará información actualizada según sea necesario. No hay imágenes. No hay imágenes de Charles saludando desde su cama de hospital. No hay declaración del médico. Solo silencio. Y en ese silencio, la nación y el mundo comenzaron a preguntarse, ¿volvería a cambiar de manos la corona? No después de la lluvia, sino después de una caída. A las 19:12, 2 Range Rover negros entraron por la puerta trasera del Palacio de Buckingham.
sin distintivos, con las ventanas tintadas. Pero los observadores reales, con ojo perspicaz, reconocieron el vehículo. Era el príncipe Williams. Y no sonrió. No se detuvo a saludar, no respondió a las cámaras. Entró en el palacio como un hombre al mando. Internamente, la situación había cambiado. Según fuentes, el rey Carlos seguía hospitalizado. Stable, pero sometido a pruebas adicionales. Al parecer, había recuperado la conciencia por completo. Pero sus asesores admitieron que estaba aturdido, incapaz de recordar exactamente cuándo se desplomó. Sin embargo, fuera de su habitación en el hospital, la monarquía no podía permitirse la confusión. Alguien tenía que tomar la iniciativa. Esa persona era William. A las 19:30, fuentes confirmaron que había convocado una mesa redonda de emergencia, la primera de este tipo desde la muerte de la reina Isabel II. Se informó que asesores principales, expertos legales y miembros de alto nivel del Consejo Privado estaban informados a través de canales cifrados. ¿Cuál es el propósito? ¿Preparar la sucesión? No. Carlos no murió. Pero su colapso lo aceleró todo. Guillermo no solo está interviniendo, explicó un ayudante de palacio. Está dando un paso al frente. Esto es sumamente importante, porque a diferencia de crisis anteriores que tomaron al palacio por sorpresa, esta vio a un futuro rey actuando en lugar de reaccionar. Según informes, no llamó primero a su padre. Era para el primer ministro Rishi Sunak. El contenido de esa llamada sigue siendo confidencial. Sin embargo, la especulación es descontrolada. Algunos afirman que hablaron sobre poderes temporales. Otros creen que Guillermo solicitó información anticipada sobre la operación Puente de Menai, el protocolo meticulosamente planificado para la muerte del rey Carlos. Otros creen que Guillermo planteaba una pregunta aún más importante: ¿cuándo se puede declarar una regencia? Según la legislación del Reino Unido, se puede declarar una regencia si el monarca se considera incapaz de ejercer sus funciones debido a enfermedad, incapacidad mental o ausencia prolongada. Se requiere la aprobación médica y el consentimiento de varias figuras clave, entre ellas el Lord Canciller y al menos otros 3 miembros de la realeza. Se estaba preparando Guillermo para eso. Los conocedores no lo confirman, pero tampoco lo niegan. Un historiador real tuiteó: Carlos podría recuperarse. Pero esta noche vemos a Guillermo enfrentarse a una situación que ya no puede evitar. En el palacio, corren rumores de reasignaciones de personal. Según se informa, un alto funcionario les dijo a sus colegas: ya no estamos en funciones de apoyo, estamos preparando el traspaso. Y luego está lo visual. William se encuentra en la misma habitación donde su padre esperó la corona. Ahora, el padre yace en una cama de hospital. Y el hijo está en el ojo del huracán. Pero no porque busque poder, sino porque es el siguiente. Siempre lo fue. Sin embargo, el futuro ya no es puramente teórico. Está llamando a la puerta. El hombre que responde está preparado. Mientras la nación se centraba en la creciente presencia del rey Carlos y el príncipe Guillermo, algo más silencioso y emotivo ocurría a puerta cerrada. 2 mujeres, 2 títulos, 2 reacciones completamente distintas. Según informes, la reina Camila estaba angustiada. Rompió a llorar al recibir la segunda actualización del hospital, que reveló que Carlos había vuelto a perder brevemente el conocimiento durante las primeras pruebas. Repetía una y otra vez que esto no debía ocurrir, explicó una fuente del palacio. Le temblaban las manos, se negaba a comer. En un momento dado, exigió que todos los empleados salieran de la sala. Camila había estado al lado de Carlos durante el escándalo, el exilio, la redención y la coronación. Habían luchado con más ahínco que cualquier otra pareja real en la historia reciente para afianzar su posición en la cima. Justo al comienzo de su reinado, este se vio amenazado por algo más que la controversia, sino por la fragilidad. No estaba preparada para ser reina sola, explicó el ayudante. Siempre fue reina con él. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Catalina, princesa de Gales, aparecía como una sombra, tranquila y serena, pero visiblemente reservada. No habló con la prensa ni sonrió. Y tras bambalinas, tomó el control. En cuestión de minutos, llegó a la sala de comunicaciones, según declaró un asesor de alto rango, preguntando quién estaba al mando de los mensajes, revisando lo que se había dicho, lo que no. ¿Qué dirías si la situación empeorara? Kate, la duquesa que se convirtió en princesa,
la esposa que se convirtió en la futura reina, había pasado años preparándose para este momento. No lloró, no se quedó paralizada. Ella actuó. Mientras Camilla lloraba, Kate informó, y aunque ninguna de las dos había pedido este momento, ahora se encontraban en una encrucijada, una marcada por el dolor, la otra por la preparación. Dentro del palacio, el contraste se notaba discretamente. Camila estaba emocionada, comprensiblement, y Kate, un funcionario, hizo una pausa. Parecía alguien que ya había hecho las paces con lo que se avecinaba, no con la muerte. Sin embargo, esto es una transición. Mientras el rey descansaba, el aire se elevó. La siguiente reina ya estaba trabajando, no porque deseara la corona desde el principio, sino porque alguien debía mantenerla firme hasta que pasara. Si el palacio tenía dificultades para controlar la narrativa, Internet se lo impedía. A medianoche, TikTok había recibido más de 80 millones de visualizaciones con hashtags como #KingCharles, #RoyalCollapse y #LongLiveTheKing. Decenas de expertos en lenguaje corporal analizaron imágenes de los últimos momentos del rey en el escenario. Los youtubers comenzaron a subir videos de cuenta regresiva titulados ¿Es este el fin del rey Carlos? ¿Y el último aliento de la corona? Sí, pero no era solo especulación, era una conspiración. Un hilo con más de 10.000 reposts en 2 horas afirmaba que Carlos había sido envenenado. Otro afirmó que el estrés por las próximas memorias del príncipe Harry y la supuesta demanda habían provocado un colapso. Otros afirmaron que la monarquía se estaba depurando desde dentro. Con Guillermo, Catalina y la élite del palacio orquestando una transición fluida, aprovechando la muerte del rey para desviar el poder. Piénsenlo, decía una publicación viral, no hay imágenes reales del hospital. No hay ninguna actualización real. No hay imágenes de Camila. Nos están preparando para la siguiente fase, y el rey no está involucrado. Sin embargo, no todas las reacciones fueron pesimistas. Afuera del palacio de Buckingham, había comenzado una silenciosa vigilia. Decenas de velas titilaban en las puertas de hierro. Aparecieron flores. Unas notas escritas con una cuidadosa caligrafía inclinada simplemente decían, mejórate. Su Majestad. Los residentes de Windsor permanecieron en silencio. Algunos vestidos de negro y otros con banderas. Un pequeño coro incluso empezó a cantar Dios salve al rey, bajo e inseguro, pero unido. Los medios internacionales siguieron informando. CNN emitió un segmento nocturno titulado Monarquía en crisis. The Guardian presentó un hilo en vivo titulado Esperando a la corona. La salud del rey Carlos genera preocupación mundial. Y los observadores reales debatieron si el país despertaría con un nuevo soberano o con un rey transformado para siempre. De vuelta en línea, un tuit captó la atmósfera digital. Independientemente de tu postura respecto a la monarquía, ver a un hombre caer así, sabiendo que carga con siglos de historia, te conmueve. Porque por primera vez en la historia moderna, el pueblo británico presenció el colapso de una soberanía en tiempo real, y no en un mito. Y ahora, independientemente de lo que trajera la mañana, la ilusión de permanencia se desvaneció. Al amanecer, llegó la noticia oficial, un comunicado del palacio, cuidadosamente redactado y emitido poco después de las 6:00 a. Decía, Su Majestad el Rey pasó una noche confortable en el hospital y está bajo estrecha vigilancia. Los médicos se muestran cautelosamente optimistas. Su Majestad está despierto, alerta y agradecido por las muestras de apoyo. No hubo fotografías ni videos. No hay prueba de vida, solo palabras. Y para un país que había visto a su monarca caer al suelo en tiempo real, las palabras de repente resultaron insuficientes. El mensaje del palacio fue directo, se trataba de un evento sanitario temporal. Nada grave. No hay necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, la gente ya había visto demasiado. En un lapso de 12 horas, el Reino Unido se encontró frente a la única verdad que la monarquía siempre ha intentado ocultar, la mortalidad. El rey se desplomó. El heredero se activó. La reina lloró. La princesa no se inmutó. Y ahora, la institución contiene la respiración. Incluso si el rey Carlos se recupera y sale del hospital con un saludo y una sonrisa, la imagen quedará grabada en la memoria. Un soberano yace inmóvil. Un trono que actualmente no está ocupado. Fuentes informan que los planes de contingencia se están actualizando discretamente. Se revisaron las cláusulas de regencia. Los equipos de crisis se reorganizaron. El término abdicación no se ha utilizado públicamente,
Pero tras las puertas del palacio, nadie se atreve a descartar nada. Porque las coronaciones y los jubileos por sí solos no moldean la historia. A veces, esta cambia con una caída, como lo expresó un comentarista de la BBC, justo antes de que la transmisión se apagara con el himno nacional. Lo que sucede después no se trata solo de salud, se trata de confianza, en la corona, en la familia, en lo que significa llevarlo adelante, incluso si quien lo lleva tropieza. Y así comienza la guardia. No por la muerte, sino solo por la transición. Independientemente de cómo termine esto, la monarquía no podrá decir nada nuevo. No sucedió a la vista del mundo. Sí, la pregunta ahora no es si el rey se levantará. La pregunta es si la corona está lista para caer por primera vez en esta generación.